Cristian entrevistó precisamente a Hugo Bustamante cuando, tengo entendido, Cristian, él obtuvo el beneficio de la libertad condicional. ¿Es así? Hola. No. Hola, ¿qué tal? Saludos Julia, saludos Eduardo. Hola, Cristian. Abogados, José, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, la verdad es que no es específicamente en el momento en el que él obtiene este beneficio, más bien cuando todavía está a la espera de su dictamen de juicio. Él ya había sido encarcelado, en ese momento estaba en la cárcel de alta seguridad, y en mi rol de periodista, en ese tiempo investigador, de la mano de Marcelo Araya y el programa Historia Policial de Chilevisión, yo tenía la responsabilidad y el deber de ingresar a las cárceles. En ese tiempo esto no estaba todavía tan regulado como para poder acceder mediante permisos especiales con Gendarmería, entonces yo iba como visita. Y así es como conozco a Hugo Bustamante. Yo hago una solicitud, viajo, digamos, a Valparaíso, a la cárcel de alta seguridad, me registro obviamente con mi debida identificación y aviso que cuando me preguntan, ¿tú conoces a Hugo Bustamante? Tengo que decir sí para ver si él está disponible a recibirme. En una primera instancia, pese a que él autorizó la entrada, su disposición no era buena porque no me conocía y eso la verdad es que yo también me lo esperaba. Yo esperaba que no tuviera toda la disposición para poder conversar con un perfecto desconocido. Sin embargo, ahí es donde necesariamente hay que poner en práctica la retórica para poder intentar, ojalá, darme, según lo que le pedí, 10 minutos de tu tiempo para explicarte de qué se trata. Y la verdad es que la primera impresión que tuve de Hugo es que se trató de una persona, o se trataba de una persona que estaba calculando absolutamente todo. Y después incluso entendí que su intención de no brindarme en una primera instancia la oportunidad de conversar con buena disposición también era parte de su estrategia, de su interés por llevar adelante una estrategia, como lo dicen. Él autoriza mi ingreso, pero después como que no me quiere recibir y lo tuve que de alguna manera perseguir durante algunos metros o por algunos metros dentro de esta especie como de gimnasio grande que hay dentro de la cárcel de alta seguridad. Cristian, y cuando logras tener, cuando él ya termina por abrirse, en lo que yo estoy de acuerdo contigo, parece ser todo un juego del gato con la madeja, entonces da y quita y juega con las personas y es una estratega todo el tiempo. Cuando él logra abrirse, cuando tú logras que él se abra, ¿qué sensación te dejó? Ayer Carlos Pinto nos dio una imagen bien escalofriante de esta persona. ¿Cuál fue la tuya? Sí, mira, la verdad es que lo primero que me pasa cuando logro ya finalmente acercarme, convengamos que él primero... Bueno, y eso es una pista bien interesante, quizás a ustedes les ha pasado, cuando uno le da la mano a alguien y siente que esa mano es un apretón fuerte, y que además es una mano muy áspera. Yo después hacía su vida, digamos, supe que él tuvo una escuela, por ejemplo, de físico-culturismo, una persona que se preocupaba de su físico, un hombre de estatura más bien baja, pero fornido, y eso de alguna manera te entrega ya una pista de que es una persona que te impone la fuerza física. Claro. Más adelante en la conversación me doy cuenta que además tiene rasgos muy interesantes de ser un cautivador. Yo debo decir, como lo vimos en la entrevista que le dio a Carlos Pinto, no es tan similar a como él es realmente en una conversación de carácter más informal como lo tiene o como la obtuvo un visitante a su... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo observé en Hugo, en la entrevista que le dio a Carlos Pinto, que se veía un personaje más humilde, más llano y más dispuesto a sociabilizar. Cuando conversa conmigo, él tiene una disposición de entender y hacerme conocer que el que necesita algo en ese tubo de personas soy yo, eres tú. no él. ¿Y qué necesitabas tú? Porque ¿en qué contexto se da esta entrevista?
¿Qué producto estabas elaborando tú para entender el tenor de la conversación? En ese momento habían 2 programas y hasta 3 programas policiales en la televisión chilena en esa época. Estamos hablando del año 2005. Uno de los más nuevos era en el programa en el que yo trabajaba, como lo mencioné, con Marcelo Araya. Claro. Y Historia Policial. Mi rol en esta historia, en la construcción de esta historia, era primero tratar de conseguir la entrevista con él. Yo tuve la posibilidad de encontrarme con él y de tener la posibilidad también de ser considerado como parte de la composición de este reportaje que tenía que armarse. Como decía recién, el interés final mío era poder consagrar una entrevista con Hugo Bustamante. Y debo admitir, con bastante honestidad y sinceridad, que no la conseguí. O sea, yo me junté con él, yo pude hablar con él, sin embargo, no tuve la posibilidad de verlo. Cristian, pero es porque te pidió plata. Eso, ¿no llegan a acuerdo económico? Miren, la situación fue bien especial porque él en un principio... Por eso yo hablé sobre la posibilidad de desarrollar una estrategia que primero podía estar desde lo emotivo, incluso me atrevo a decirlo, pero su primer interés era la posibilidad de conseguir que la aparición en un programa de televisión le sirviera para bajar el nivel de víctima y poder transformarse también en victimario. Perdón, en bajar su interés de ser el victimario y transformarse en una más bien en una víctima. O sea, quería un lavado de imagen, básicamente, la entrevista. Sería algo así, similar, me imagino. Ahora, te preguntábamos si te había pedido plata o no, porque ayer lo conversábamos con Carlos Pinto. El primer crimen, en el año 2005, el crimen de Verónica y su hijo, tiene relación con que él todo el tiempo peleaba por plata y le exigía que la casa la pusiera a su nombre y aparece una supuesta herencia y ahí la plata lo sacó de sus casillas. Con Ámbar vemos que también hay una discusión por un bono COVID, por la plata que le mandaba su padre desde el norte de nuestro país. Entonces parece que tiene una fijación muy clara con el tema del dinero. Sí, la verdad es que si lo ponemos en el contexto social histórico, el país en el que estábamos en el año 2005, algo bueno que ha pasado en Chile. Hoy día este es un tema relevante donde la gente salió a manifestarse por la pérdida de Ámbar. En ese tiempo, cuando me tocó reportear el caso de Verónica, no pasaba lo que está pasando hoy día. Claro. Había un interés periodístico lógico que duró unos 3 o 4 días y después hasta que fue la formalización y luego el juicio con algunos datos y algunos antecedentes. En ese momento, más que el miedo de sus cercanos, de las personas que lo conocían, o el terror de los vecinos que vivían cerca de donde se produjo este crimen, más que eso no hubo una trascendencia mayor. Cuando yo llego a conversar con él, él primero trata de poner sobre la balanza de la conveniencia la oportunidad de que se trate de un beneficio para, como dije recién, dejar de ser el victimario y transformarse en una víctima. ¿Por qué una víctima? Por todos los antecedentes familiares, por ser hijo de una familia disfuncional, por tener un padre maltratador, etc. Que pudiera contar esa historia. Pero luego, él además pide negociar con algo que le convenga. Y en ese término tengo que decir responsablemente que formalmente sí, él nos pidió plata. Nos pidió plata para poder hablar. Para dar su testimonio. Yo, en una primera instancia, le digo, es imposible que nosotros podamos remunerar un testimonio menos de estas características, pero sí podemos desarrollar a lo mejor otro tipo de mensaje que pueda también ser conveniente para ti, pero siempre pensando en lo conveniente para quienes puedan ver este programa. Cuando te pide plata él por dar su testimonio, porque uno quería una limpieza de imagen y otro quería también ganar algo de dinero, porque el móvil o lo que motiva a este hombre aparentemente es el tema de la plata. ¿Llegó a hablarte de cifras? ¿Te dijo yo quiero tanto por darte la entrevista?
Bueno, lo que pasa posteriormente es que quedamos en ningún acuerdo. Formalmente. ¿Pero él te dice una cifra? A un acuerdo. Voy a eso. Luego que yo me voy del trámite con él en la cárcel, llego a Santiago y en Santiago quedamos en la posibilidad ya de desarrollar una comunicación con él con su autorización. Y a través de Gendarmería él nos hace llegar una cifra que en ese momento era cercana a los 500.000 pesos. Ahora, yo no sé. Más algunas cosas, por ejemplo, un televisor. Y sobre esto también quiero decir algo. Perdón, yo no sé yo no considero cuestionable que él haya pedido una cifra por su versión, digamos, porque la obligación que él tiene es entregar su versión eventualmente al Poder Judicial, pero no a los medios de comunicación. Lo iba a hacer en unos días más, lo iba a hacer. Claro. Pero ojo, él íbamos a contar igual con su testimonio, que fue finalmente, si viéramos el reportaje, nosotros no contamos con su entrevista, pero sí contamos con su testimonio en la sala del centro. Claro. Ahora, el tema es que él nos pide 500.000 pesos más un televisor, cosa que debo decir públicamente, el productor ejecutivo se niega rotundamente, digamos, Marcelo. Entonces se abdicó de la posibilidad de contar con su entrevista. Él pide un televisor y uno dice, oye, pero ¿cómo pide un televisor si además no llevaba mucho tiempo en la cárcel tampoco? Pero ahí hay otro dato importante. Yo me di cuenta, cuando lo conozco y cuando estoy con él, de hecho, posteriormente hasta me hizo ingresar a una especie de salita que hay en un sector aledaño a este gran gimnasio que hay en la cárcel de alta seguridad. Y yo estoy firmemente convencido que él ya en muy poco tiempo había sido capaz de doblegar a ciertas personas ahí dentro. Insisto, él es una persona que impone con su fuerza y también tiene un muy buen sentido de la oratoria, más allá de que su vocabulario no es tan abastecido porque no tuvo acceso a mucha educación, pero claro, sí tenía muy buen poder de convencimiento. ¿Te dio la impresión de que era un manipulador de tomo y lomo? Es que a mí me queda claro cuando después de que yo me voy, y yo me voy con una buena sensación pensando en que me iba a dar la entrevista, la verdad. Pero después, al tiempo después, él nos hace llegar formalmente esta cifra. Esa petición. Claro, o sea, él nos dice, mira, la verdad es que yo puedo dar la entrevista si es que me pagan formalmente. Claro, pero de alguna manera... todo listo. Había una persona fuera de la cárcel que iba a ser la encargada de recibir ese dinero y poder distribuir. Fíjate que todas las personas que han tenido acceso a este ser humano, a Hugo Bustamante, describen más o menos una figura similar. Un tipo estratega, frío, con un sentido de la imagen personal muy importante. El ego, la vanidad está presente en esta persona. Y también lo veíamos ayer en el video cuando los vecinos van a la casa. Pasen, chiquillos, no se queden con la duda. Un tipo que quiere, es como un encantador de serpientes, un tipo que quiere engatusar al resto y que también es capaz de establecer vínculos a través de estrategia. Aldo Duque, el tema monetario, fíjate que cuando escucho a Cristian y él dice, me fui con la sensación de que me iba a dar la entrevista. Sin embargo, después hace una petición de dinero. Como que el tipo está todo el tiempo engatusando para conseguir algo. Y en muchos casos por los que ha sido investigado, tiene que ver con el dinero. ¿A ti eso qué te dice de su perfil? Pero que sí, a ver, hagámosla, Eduardo, consignemos que parte de su carrera delictiva como chanchullero. Chanchullero. Acuérdense que eran chanchulleros. Entonces, el chanchullero es una persona, dentro de la jerga delictual, es una persona que sube a un bus de pasajeros, se sienta al lado de una persona y le da una conversación. Posteriormente, una vez que entabló la conversación, le suministra algún tipo de droga o alucinógeno que hace que la persona se quede dormida y a él le permite robarle el equipaje, robarle todo lo que lleva puesto, prácticamente todo su dinero, y bajarse en la primera parada y tomar otro bus y así sucesivamente. Lo hacía permanentemente. Esa era su especialidad, de chanchullero. Eso se llama chanchullo en la jerga delictual y el que lo hace se llama chanchullero. Esa era su especialidad. O sea, una persona que se formó delictualmente convenciendo y rompiendo el hielo con otras personas, convenciéndolas al punto que entablaba conversación. En el breve trayecto de una microbús, para ganarse la confianza, le suministraba la droga de forma encubierta y posteriormente le sacaba la especie del cuerpo y se bajaba del microbús y hacía lo mismo varias veces al día. Era un chanchullero experto, de los mejores que ha habido en Santiago,
y posteriormente, bueno, cae preso porque ya asciende en su carrera actual, comienza a robar y la primera condena 10 años. Pero como chanchullero era de los mejores, era una gran persona con capacidad de convencer.